Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Seguimos desde el Instituto de Emprendimiento Avanzado, deseando que sigáis todos bien en este periodo de confinamiento que a todos nos ha tocado cumplir. Ya queda menos. Para poner desde el Instituto de Emprendimiento Avanzado nuestro granito de arena, que haga más llevadera esta situación, estamos ofreciendo dos modalidades de formación, mediante clases y charlas en directo. Las clases en abierto corresponden a nuestro programa de Fast MBA y tuvimos la clase de Félix Muñoz el sábado día 4, el pasado día 4. Y tendremos el sábado que viene, día 18, a las 9 de la mañana, la clase magistral de Felipe García Quirós, que versará sobre la forma de obtener financiación para nuestros nuevos proyectos de emprendimiento. Os animo a seguirla, como siempre, apuntándoos a través de la web del Instituto de Emprendimiento Avanzado, www.ieavanzado.com. La otra línea de actuación son las charlas sobre la actualidad que la situación económica y social que ha generado la pandemia nos ha obligado a proyectar. El domingo pasado tuvimos, con gran éxito de seguidores, al magistrado Ricardo Rodríguez, que nos habló sobre las consecuencias legales del estado de alarma. Y hoy tenemos en torno a 200 personas siguiéndonos. Muchos de vosotros nos habéis seguido y nos habéis pedido que nuestra charla de hoy fuera sobre aspectos y consecuencias en el ámbito laboral y también en el ámbito económico. A este último aspecto, el ámbito económico, vamos a dedicar una charla magistral el próximo martes, día 14, a las 19 horas, que estará a cargo del profesor de Economía, sabio y muy conocido, Antonio Miguel Carmona. Como siempre, podéis seguirla sin más registrándoos desde ahora mismo en nuestra página web, que vuelvo a repetir, www.ieavanzado.com. Hoy dedicaremos la tarde a las consecuencias laborales de esta situación. Como sabéis, esta crisis afecta de manera fundamental a los trabajadores y su relación con las empresas, tanto de aquellos que ven perdido su puesto de trabajo como aquellos que recibirán prestaciones de desempleo por haber quedado suspendidos sus contratos de trabajo mientras dure esta situación. Y, en fin, también para aquellos que debido a la pandemia, aunque sigan trabajando servicios esenciales, verán modificadas sus condiciones y la propia forma de prestar sus servicios para la empresa. Para todas estas cuestiones, siguiendo nuestra vocación de ofrecer enseñanzas prácticas, hemos considerado que las que mejor podrían ayudarnos a comprender este complejo mundo de las relaciones laborales este complejo mundo, sí, de las relaciones laborales en una situación de crisis nunca antes conocida, son aquellas personas que están todos los días asesorando a trabajadores y a empresas y que además en estos días no han parado de trabajar precisamente para asegurar la continuidad de las empresas y la salvaguarda de los derechos de los trabajadores. Se trata de dos abogadas en ejercicio, Rosa Alcalá y Encarnación Bravo, a las que saludo desde aquí, a quien tengo el honor de presentar. Ellas forman parte de un despacho de abogados, más bien de abogadas, porque todas ellas son mujeres, que se llama Ad Hoc Abogadas. Nos parece verdaderamente loable intentar darle a la abogacía esa perspectiva de género, que seguro que hace incluso mejor esta noble profesión. Son ambas abogadas especialistas de la jurisdicción social.
Como en otras ocasiones, tras la exposición, podremos abrir un turno de preguntas y cuestiones que ellas se encargarán de responder adecuadamente. Es un auténtico placer para el Instituto de Emprendimiento Avanzado contar con ellas. Que lo disfrutéis y aprovechéis. Muchísimas gracias. Os dejo con ellas. Un saludo muy afectuoso. Encarnación, Rosa, cuando queráis tenéis la palabra. Buenas tardes a todos. Juan Claudio, va a iniciar Rosa la presentación. Bueno, yo en primer lugar agradecer al Instituto de Emprendimiento esta oportunidad que nos brinda y os cedo a Rosa que va a iniciar esta charla. Os cedo la palabra a mi compañera. Muy buenas tardes. Disculpad en primer lugar, pero tenía un pequeño problema con el sonido. Por favor, Rosa, si me escuchas, abre el micro que quizá lo tengas cerrado. No sé, Juan Claudio, no sé si ahora se me escucha porque... Ahora sí, Rosa. Si no te importa volver a comenzar, Rosa. No te preocupes, que son cosas del directo, como dicen en la televisión. Ahora se te escucha alto y claro, Rosa. Rosa, ¿tienes el micro abierto? Abierto. Ahora, no lo, déjalo como está, en verde, abierto, exacto. No sé si ahora me escucháis. Es que ahora, la que no escucho ahora soy yo. Ah, que tú no escuchas. Bueno, mientras tengas el uso de la palabra, lo importante es que te escuchemos los demás. Yo te escucho bien. Sí, no se te escucha. Raúl, ¿nos puedes ayudar? Yo creo que puedes empezar la presentación sin tocar ninguno de los dos mandos, ni el vídeo ni el audio. ¿Ahora a mí sí me escucháis? Sí, perfecto, Rosa. Vale, pues yo no os escucho a vosotros, pero voy a ver si continuar con la presentación y a ver si mientras se puede resolver que yo os escuche a vosotros, porque ahora la que no oye soy yo. No sé si me habíais escuchado algo al inicio de mi intervención, pero empezaba y bueno, si se me ha escuchado, pues lo reitero, agradeciendo personalmente al Instituto de Emprendimiento Avanzado la oportunidad que nos ha dado y especialmente o personalmente a su presidente, a Juan Claudio Abelló, por haber contado con nosotras, por haber contado con nuestro despacho, con las 12 abogadas, para esta charla y poder compartir nuestra experiencia. Para nosotras es un honor tener una ventana abierta en el Instituto de Emprendimiento Avanzado y poder compartir espacio con profesionales de reconocido prestigio que son profesores habituales del Instituto de Emprendimiento Avanzado. Nosotras hemos preparado la charla de esta tarde con el objetivo de hacer un recorrido
por la regulación de los expedientes temporales de empleo en nuestro ordenamiento jurídico. Y también poder analizar y estudiar con vosotros los cambios legislativos introduciendo como consecuencia de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Intentaremos, tanto mi compañera Encarna como yo, no extendernos mucho con el objeto de que pueda quedar tiempo para el debate y que podamos compartir, o más bien poner en común, algunas de las situaciones que están pendientes de regular y resolver. Y algunas de las preocupaciones de nuestros clientes, que es cómo se va a volver a la actividad y cuándo se va a volver a la actividad. Entrando en lo que es la exposición, intentaré que sea lo más clara posible, sobre todo en lo que tiene que ver con la regulación o lo que es la normativa. Para saber o para partir de dónde nos encontramos, sobre todo cuando hablamos de relaciones laborales, tenemos que tener en cuenta el conjunto de leyes y órdenes que regulan las relaciones laborales. Y tenemos que acudir fundamentalmente en nuestro ordenamiento jurídico al texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, tenemos que acudir a la Ley 36/2011, que es la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y al Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Así como, en este caso, para hablar de expedientes de regulación de empleo, tenemos que acudir al Reglamento de los Procedimientos de Despido Colectivo y de Suspensión de Contratos y Reducción de Jornada. También siempre, como en todo el ámbito laboral, como en todo el ámbito de las relaciones laborales, tenemos que acudir a los convenios colectivos sectoriales de referencia en cada ámbito. El punto de partida para los expedientes de regulación de empleo lo vamos a encontrar en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores y nos va a definir qué es un expediente de regulación temporal de empleo o ERTE, que es una medida de carácter temporal mediante la cual el empresario puede suspender los contratos de trabajo o reducir la jornada de parte o la totalidad de la plantilla. Para ello, en primer lugar, deben concurrir causas objetivas. Estas causas objetivas pueden ser económicas, técnicas, productivas o de organización. Siempre la finalidad de un expediente de regulación temporal de empleo va a ser salvaguardar la viabilidad de la empresa. El objetivo es mantener la empresa y que no desaparezcan sus puestos de trabajo. Las medidas contempladas en un ERTE pueden afectar a los trabajadores en dos sentidos. Uno, que puede ser la reducción de su jornada laboral. Se puede reducir su jornada laboral en un mínimo de un 10% y un máximo de un 70%, o la suspensión de su contrato laboral. Siempre el trabajador, cuando se suspenda el contrato o se reduzca su jornada, va a poder acudir a cobrar la prestación por desempleo, en el importe que le corresponda de acuerdo con la suspensión o la reducción. ¿Qué es un ERTE o cuáles son las causas objetivas para poder tramitar un ERTE? Las causas objetivas también están reguladas en el Estatuto de los Trabajadores y pueden ser de carácter económico, causas económicas, que son cuando se desprende una situación económica negativa en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente del nivel de ingresos, ordinarios o ventas. Causas técnicas, que se considera que pueden concurrir causas técnicas cuando se producen cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción. Causas organizativas, que son cuando se producen cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o el modo de organizar la producción. Y causas productivas, cuando se producen cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. ¿Cómo se inicia un expediente de regulación de empleo? En este caso, un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo. El inicio del procedimiento es a través de la comunicación a los representantes de los trabajadores de la intención de la empresa de iniciar dicho procedimiento. Un ERTE es un procedimiento administrativo y se inicia con la comunicación por parte de la empresa a los representantes de los trabajadores. A esta comunicación, la empresa, el empresario, debe acompañar la documentación justificativa necesaria para acreditar la concurrencia de la causa que está alegando, una de las causas objetivas que hemos comentado. El empresario, a la vez, debe comunicar y hacer llegar la documentación a la autoridad laboral. Y se abre un periodo de consultas. El objeto del periodo de consultas es llegar a un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores sobre las medidas a adoptar. La duración de la negociación no puede ser superior a 15 días, debiendo celebrarse al menos 2 reuniones, separadas con un intervalo
no superior a 7 días ni inferior a 3 días. Si existe acuerdo, se puede dar por finalizado en cualquier momento el proceso de negociación. Al finalizar el periodo de consultas, el empresario debe comunicar a la autoridad laboral el resultado. Debe comunicar si ha existido acuerdo o no ha existido acuerdo con los representantes de los trabajadores. Y en el plazo de 15 días desde la última reunión, desde que se levante el acta de la última reunión, se debe comunicar su decisión, debe comunicar la decisión sobre suspensión de contratos y reducción de jornada a la autoridad laboral, a los representantes de los trabajadores y a los trabajadores afectados. De acuerdo con nuestra normativa, la comisión tiene un máximo de 13 miembros por cada una de las partes. Y la representación de los trabajadores corresponderá a las secciones sindicales cuando así lo acuerden, siempre que tengan la representación mayoritaria en los comités de empresa o delegados de personal. Si no existe acuerdo, corresponderá a estos delegados de personal o miembros del comité de empresa. Lo que sucede en la mayoría de los ERTEs y en la mayoría de los procedimientos que se tramitan es que como en España el tejido empresarial se está formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, no existen representantes de los trabajadores. ¿Qué tiene que hacer el empresario si no existe representación de los trabajadores en su empresa? En este supuesto, lo que sucede es que el empresario debe comunicar a todos los trabajadores su intención de realizar un ERTE y solicitar que se constituya una comisión ad hoc, compuesta por un máximo de 3 miembros elegidos de entre los trabajadores, o que se atribuya la representación a los sindicatos mayoritarios en el sector. El plazo que tienen los trabajadores para la elección es de 7 días y el de negociación se sigue manteniendo en 15 días. ¿Qué sucede? Que también en casos de empresas muy pequeñas hay muchas veces y en muchas ocasiones, y nosotros además así lo hemos hecho en el despacho en bastantes ocasiones, es que la negociación se hace directamente con todos los trabajadores, porque eso posibilita reducir el plazo de los 7 días de elección de la comisión ad hoc y posibilita reducir también el plazo de negociación. Y además, como son empresas pequeñas en las que hay un contacto muy directo entre el empresario y los trabajadores, pues se explica y se mantienen distintas reuniones para intentar que los trabajadores se entiendan e incluso acuerden cuáles son las medidas que se tienen que adoptar. Disculpad que actualizo porque actualizo la diapositiva. Vale, aquí un poco de forma resumida, estamos ante unos ERTEs por causas objetivas en la que existe una obligación de negociar con los representantes de los trabajadores, abrir un periodo de consultas, como os he comentado, por un periodo de 15 días y tramitarlo de forma simultánea ante la autoridad laboral. Después de esa negociación, cabe la posibilidad que se cierre con acuerdo entre las partes o se cierre sin acuerdo entre las partes. Si se finaliza con acuerdo, pues se van a presumir que concurren las causas objetivas. Si se cierra sin acuerdo, las medidas que sean adoptadas por parte del empresario pueden ser impugnadas ante la jurisdicción social y será el juzgado de lo social el que declarará ajustado y justificada la medida adoptada por el empresario o que declarará que no es una medida ajustada. A su vez, en el Estatuto de los Trabajadores se contempla otra figura, la figura del ERTE por causas objetivas que he comentado, y a la vez está regulado en el artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores el ERTE por fuerza mayor. Y nos dice en concreto que el contrato puede ser suspendido por causa derivada de fuerza mayor con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 51.7 y normas reglamentarias de desarrollo. Este procedimiento es un procedimiento mucho más ágil. No existe negociación con los representantes de los trabajadores, sino que solo existe obligación de comunicación. Y la autoridad laboral solo tiene que constatar la existencia de la causa de fuerza mayor. Esta figura es una figura que estaba en el Estatuto de los Trabajadores y que se utilizaba, pero en situaciones muy limitadas y muy concretas. Hacemos la referencia o el concepto de fuerza mayor al propio que aparece en el RAE. ¿Qué es una circunstancia o una causa de fuerza mayor? Es una circunstancia imprevisible e inevitable que altera las condiciones de una obligación. Son supuestos, casi siempre, los supuestos más típicos son los de acontecimientos naturales extraordinarios, como las inundaciones catastróficas, los terremotos, la caída de un rayo, un incendio, cuestiones que se escapan a la organización de la empresa. Vale, pues en este escenario, en el escenario que teníamos en nuestra regulación, en el Estatuto de los Trabajadores, en el escenario de tener ERTEs por causas objetivas y ERTEs por fuerza mayor,
me permito que nos situemos en la semana del 9 al 13 de marzo. En el despacho, los primeros clientes que acudieron a que les asesoráramos o a que les dijéramos un poco cómo tenían que abordar esta situación que estaba provocando la crisis sanitaria fueron las empresas vinculadas al sector educativo. En concreto, en la misma semana el día 9 se anuncia el cierre de todos los colegios y toda la actividad educativa se paraliza en la Comunidad de Madrid, y el 10 y 11 empezamos a tramitar desde el despacho los primeros ERTEs. En ese momento lo primero que tenemos que hacer es debatir y un poco discutir entre nosotras cómo lo debemos hacer y qué tipo de ERTE entendemos que debemos aplicar, ¿no? Aquí, en relación con los primeros ERTEs que nos entran, que tienen que ver con el ámbito educativo, entendemos que debemos aplicar ERTEs por causa de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque ha sido una decisión de la Comunidad de Madrid, actuando como autoridad sanitaria, la que ha impedido a esas empresas que continúen o desarrollen su actividad ordinaria. Me refiero a empresas que gestionan escuelas infantiles, me refiero a empresas que gestionan actividades extraescolares en centros educativos, a empresas de comedor. Entonces, los primeros expedientes de regulación de empleo que tramitamos desde el despacho los hacemos como fuerza mayor dentro de ese ámbito de educación. A su vez, empiezan a llamarnos clientes y a pedir nuestro asesoramiento a otro tipo de empresas que no se han visto afectadas por la suspensión de la actividad educativa, pero que sí su actividad está teniendo un efecto directo el anuncio de que se suspendía la actividad educativa. Me refiero, por ejemplo, a empresas, una empresa que tuvimos que tramitar un ERTE de forma muy urgente, una empresa que se dedica a la celebración de eventos y de actividades para celebraciones de cumpleaños de niños, de menores, ¿no? Entonces, ahí entendemos que no podemos acudir a la vía de la fuerza mayor inicialmente porque su actividad no ha sido suspendida, pero lo que sí ha sucedido es que no es capaz de colocar su producto en el mercado, con lo cual iniciamos la tramitación del expediente de regulación de empleo como un expediente por causas objetivas, en concreto por causas productivas. Y se nos da la situación, se nos da la anécdota de que justo cuando estamos realizando la reunión con los trabajadores, con todos los trabajadores, porque el empresario nos pide que acudamos nosotras a una reunión con los trabajadores a explicar las medidas que se tienen que adoptar, no tienen representantes de los trabajadores y acudimos a una representación con todos ellos para explicarlo y para intentar que ellos acepten o acuerden con nosotros que esas son las medidas, con nosotras, que esas son las medidas que se deben adoptar. Justo estando allí en la reunión con los trabajadores, se hace el siguiente anuncio por parte de la Comunidad de Madrid de que se va a paralizar toda la actividad en la hostelería. Eso hace que el ERTE que habíamos iniciado por causas objetivas, enseguida entendamos que la tramitación que debemos realizar es la tramitación de un ERTE por fuerza mayor. Y en este escenario es cuando empiezan a surgir los decretos ley que posteriormente se van aprobando. Son 4, como podéis ver, el 463, el 8, el 9 y el 10. Yo explicaré los 2 primeros y mi compañera Encarna os comentará los dos siguientes. El primer Real Decreto Ley, el 463/2020. Este Real Decreto Ley de 24 de marzo es el que declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Y en concreto vamos a ver cómo este decreto del estado de alarma, que inicialmente se declara hasta el 28 de marzo, pero que actualmente está prolongado en 2 ocasiones, con lo cual va a estar vigente hasta el 26 de abril, va a afectar de forma indirecta y de forma directa a la actividad empresarial. En primer lugar, de forma indirecta, el artículo 7 establece la limitación de la libertad de circulación de las personas. Y de forma directa, el artículo 9 establece medidas de contención en el ámbito educativo y de formación. De acuerdo con el artículo 9, se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación. Durante este periodo de suspensión solo se van a poder mantener las actividades educativas a través de las modalidades a distancia o online y siempre que resulte posible. Y el artículo 10 es el que lleva la prohibición a la paralización de muchas de las actividades.
Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas. Hay algunas excepciones en algunos establecimientos, pero como ya os comentaremos, nosotros incluso en actividades que aquí estaban permitidas, de acuerdo con el Real Decreto posterior, el 8, hemos tramitado expedientes por causa de fuerza mayor. Se suspenden todas las actividades culturales, se suspenden las actividades deportivas y de ocio y se suspenden todas las actividades de hostelería y restauración. A los pocos días, el 18 de marzo, hay un nuevo Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno sobre medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID. Y aquí, para nosotras, en toda la tramitación de los ERTEs que hemos hecho, luego con posterioridad, va a ser fundamental el artículo 22 del Real Decreto, que aclara o especifica cuáles son las causas de fuerza mayor con motivo del COVID-19. Nos habla de la suspensión o cancelación de actividades, del cierre temporal de locales de afluencia pública, nos habla de las restricciones en el transporte público y en general en la movilidad de las personas y las mercancías, de la falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad y del contagio de la plantilla o aislamiento preventivo dictado por la autoridad sanitaria. Este artículo nosotros lo hemos invocado y lo hemos utilizado en muchísimos de los ERTEs que hemos tramitado. ¿Por qué? Porque eran actividades que inicialmente no están paralizadas y no tienen obligación de suspenderse de acuerdo con el decreto anterior, con el Real Decreto 463, pero que se han visto afectadas y que no han podido continuar su actividad, casi siempre, casi la mayoría de ellas, por la limitación de la movilidad de las personas y mercancías. Por ejemplo, hemos tramitado ERTEs de clínicas dentales, hemos tramitado ERTEs de clínicas de fisioterapia, de ópticas. Son actividades que sí estaban permitidas que continuaran su actividad, pero que han tenido que paralizar o hemos tenido que tramitar ERTEs de fuerza mayor porque ya no podía acudir nadie. Al limitarse la movilidad de las personas no acudían a este tipo de establecimientos. También hemos utilizado el artículo 22, en concreto lo que tiene que ver con la falta de suministros, para paralizar o tramitar ERTEs en alguna de las empresas a las que asesoramos porque su actividad había continuado, pero ha podido continuar mientras que han tenido suministros. En el momento de que han dejado de suministrarles material, han tenido que parar y no ha podido continuar su actividad. Para nosotros este artículo ha sido un artículo que hemos estado invocando prácticamente en todos los expedientes que hemos tenido que estar tramitando. Como os comentaba, y por concretar, es de fuerza mayor, hay comunicación a la autoridad laboral y comunicación al representante de los trabajadores. En las pequeñas y medianas empresas, casi todas las comunicaciones no se han hecho a las representantes de los trabajadores porque no existe esa representación. Las hemos hecho directamente a los trabajadores. La autoridad laboral tiene la obligación de recabar informe y resolver en el plazo de 5 días de acuerdo con el Real Decreto aprobado. Luego podremos en el debate, si queréis entrar un poco a contaros cuál ha sido nuestra experiencia y cómo ha sido la resolución de los ERTEs y las distintas respuestas que se ha dado también según el ámbito donde se ha tramitado el ERTE. Artículo 23 del Real Decreto. Aquí lo que se reducen ya no son los tiempos de tramitación en los ERTEs por causas objetivas, no los de fuerza mayor, sino los de causas objetivas que también se van a ver afectados por la situación del COVID. Aquí, para agilizar la tramitación, en los plazos que comentaba anteriormente, que hay que constituir una comisión ad hoc y se tenía un plazo de 7 días, se reduce a 5 días. Y el periodo de consulta con los trabajadores se reduce de 15 a 7 días, así como el informe que tiene que elaborar la Inspección de Trabajo, que tenía 15 días y se reduce a 7 días para agilizar la tramitación también de este tipo de expedientes. Se regulan en el artículo 24 las medidas extraordinarias para facilitar o para beneficiar a las empresas. Se exoneran de las cuotas, del pago de las cuotas a la Seguridad Social a todas las empresas con menos de 50 trabajadores, del 100% de las cuotas. Y para las empresas que tienen más de 50 trabajadores se exonera el 75% de los seguros sociales. El artículo 25 contempla ya no medidas que beneficien a las empresas, sino medidas que van a beneficiar a los trabajadores. Y son dos, además, muy importantes y muy concretas. Una, que se refiere al reconocimiento de la prestación contributiva de desempleo, aunque los trabajadores no tengan la carencia suficiente para acceder a esa prestación. Y que no se va a computar el tiempo en el que perciban la prestación del nivel contributivo que traiga su caso en el COVID-19. No se le va a reducir
del tiempo que tuviesen derecho a su prestación y que puedan cobrarla en caso de que se produzca, por ejemplo, con posterioridad un despido. También se contempla que se puedan acoger a estos beneficios los trabajadores con condición de socios trabajadores de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado, que tengan previsto o que hayan cotizado por la contingencia de desempleo. Contempla el Real Decreto que todas estas medidas, las medidas recogidas en el artículo 22, 23, 24 y 25, van a estar vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19. Este es uno de los conceptos que nosotros creemos que está todavía sin determinar y que no está clara cuál va a ser la vigencia y si la vigencia va a ser la misma para todas las actividades. Y también se recoge, en una disposición final, se recoge que estas medidas extraordinarias estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses, desde la fecha de la reanudación de la actividad. Esta es otra de las cláusulas vamos, de lo que se establece en la normativa, que consideramos que va a generar problemas y que habrá ver cómo se interpreta y cómo se aplica en el futuro, porque no se define qué es exactamente el compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses, con lo cual creemos que esto generará luego en alguna de las empresas a las que les hemos tramitado expedientes de regulación temporales de empleo, inspecciones de trabajo, y una de las cuestiones que tendremos que discutir, yo creo que tanto con la inspección como con algún cliente, seguro que en el juzgado, ¿no? Quedan otros dos decretos, pero son los que va a exponer mi compañera Encarni. Yo daros las gracias por escucharme, por vuestra paciencia y quedar pendiente para que en el debate podamos aclarar algunos conceptos que no hayan quedado lo suficientemente claros y luego, bueno, pues sobre todo debatir sobre la situación y cuál va a ser, pues, un poco la salida o la vuelta a la actividad después de esta situación que se ha producido con motivo del COVID. Encarna, te dejo la palabra, todo tuya. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y vamos a continuar con los 2 reales decretos que nos faltan por exponer. Muy rápidamente, resumiros que ya hemos visto 2 decretos importantes, el 463 que nos establecía el estado de alarma y en el que nos metía a una serie de actividades en las que quedaban claro que había que proceder al cierre de esas actividades, y luego hemos visto el Real Decreto 8/2020 en el que ya nos explicaba o nos adaptaba el decreto a otro tipo de empresas que sin tener causa directa en la suspensión o obligación de cierre nos podíamos ver metidos o inmersos en un ERTE por fuerza mayor. Entonces, ahora vamos a ver los otros 2 decretos que continúan hablando de las reglas de tramitación en los ERTEs y de que hemos ido adaptándonos por días a los cambios legislativos producidos. Entonces, como os decía, vamos a ver el decreto 9/2020, que es el que viene a establecer las reglas en la tramitación del ERE. Nos ha dado unas pautas porque había muchos flecos pendientes, como pudieran ser cómo iban a cobrar los trabajadores el desempleo, qué tiempos teníamos, los tiempos de resolución de los ERTEs. Entonces, este decreto nos ha marcado un poco esas pautas. Bueno, en este decreto, una de las reglas principales o de las pautas que nos daba es que la fuerza mayor y las causas objetivas, bien sean económicas, técnicas, organizativas o de producción, en las que se amparaba la medida de suspensión de los contratos y reducción, que ya hemos visto en los artículos 22 y 23 del Real Decreto 8/2020, no podrán entenderse como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. Eso quiere decir que con las causas en las que hemos hecho o las suspensiones de los contratos o las reducciones de los contratos, con esas mismas causas las empresas no pueden realizar despidos objetivos, no pueden abaratar el coste de los despidos. Si alguna de las empresas hace esos despidos en este tiempo, por estas causas, se va a considerar por la Administración
un despido improcedente y por los juzgados posteriormente, claro. Claro, ahí ya teníamos incertidumbres en cómo proceder, qué medidas, y claro, lo obvio era proceder a hacer ERTEs. Algunas preguntas iban enfocadas, oye, yo puedo despedir. En cuanto salió este decreto, se aclaró que los despidos en causas económicas y técnicas en estos momentos no iban a tener cabida a esas indemnizaciones de 20 días año, y nos íbamos a ir a indemnizaciones de 33,45 por despidos improcedentes. Además, el decreto que os cuento, el 9 de 2020, también nos ha establecido cómo iban a cobrar o a percibir la prestación los trabajadores. Y os explico, normalmente cuando hay un despido o cuando hay un expediente de regulación de empleo, son los propios trabajadores los que tienen que acudir al Servicio Público de Empleo a solicitar su prestación. Claro, con las medidas de confinamiento y las circunstancias en las que estábamos, pues era complicado que los trabajadores pidieran la prestación. No queríamos la aglomeración de gente, pues tampoco podía hacerse en las colas del paro. Por tanto, este decreto nos dice a las empresas que ya antes se había anunciado, disculpar que se han ido las diapositivas, no sé por qué, perdonad, no sé si vosotros veis las diapositivas, ahora, perdonad. Insisto, este decreto nos dice lo que ya se había anunciado anteriormente, que era el empresario el que iba a tener que arreglar la prestación. Entonces, nos habilita unos Excel, unas solicitudes colectivas de prestación de desempleo masivas, en las que íbamos a poner a una relación de trabajadores con sus cuentas bancarias y sus datos personales, en las que íbamos a presentar de un modo telemático para solicitar la prestación a los trabajadores. Y así lo hicimos. Aquí tenemos que comentar que también vemos una problemática desde el despacho que creemos que a largo plazo puede tener alguna consecuencia, y es que en estos impresos no hay datos personales de los trabajadores. Y me explico. Por ejemplo, el número de hijos, en cuanto a que creemos que los trabajadores tienen derecho a que se les tenga en cuenta esa situación personal de cada uno a los efectos de los topes del desempleo. Si tengo 2 hijos, un hijo, o no tengo hijos, a los efectos del cobro. Entonces, como aquí no se ha tenido en cuenta y estos datos ya están volcados al desempleo y a la autoridad laboral, creemos que los trabajadores posteriormente podrán arreglar esta situación, podrán pedir que se les compense y se le añadan estas situaciones personales. Pero, como bien digo, pues queda en el aire porque tampoco sabemos cómo va a resurgir este tema. Creemos que es necesario que el trabajador posteriormente pida una cita al paro, o incluso ahora, bueno, pues están dando las llamadas telefónicas y demás para que concrete esta situación. Además de este impreso, a las empresas se nos pedía una autorización por parte del trabajador que nos habilitaba a solicitarle la prestación. Entonces, se han recopilado toda esa información desde los despachos y se ha enviado al SEPE, al Servicio Público de Empleo. Deciros que este Real Decreto, que salió tal que en fin de semana, nos daba 5 días para que todos los ERTEs que hubiésemos presentado y los que estaban por presentar, nos daban 5 días para presentar todas nuestras solicitudes. Y además se nos decía que la no transmisión de la comunicación regulada en los apartados anteriores se considerará una conducta constitutiva de infracción grave. O sea, nos pusieron en alerta que si el empresario en 5 días no presentaba esos documentos podría ser sancionado, sin perjuicio de que esta situación no le pudiera repercutir al trabajador. Nos pusimos a ello, pero, a ver, también hay que entender que, bueno, pues este trabajo al principio nos daba problemas en redes y demás a todos los despachos, y cuando pasaron estos 5 días, pues incluso pues ampliaron algún día. Nosotros tuvimos la suerte de cumplir con los plazos y de que en 5 días presentamos todas esas solicitudes que, bueno, qué trabajo nos costó.
hay también una regla importante en la tramitación de los ERTEs y que también al principio nos costó el asesoramiento y era qué hacíamos con los contratos temporales que existían en las empresas. Claro, el empresario decía, meto en el ERTE al trabajador que tengo eventual, me espero con él, ¿qué hago? Bueno, pues al principio nosotros decidimos, los primeros que hicimos, que creíamos que ese trabajador también tenía derecho a esa suspensión o más que derecho, que era uno más en la plantilla, aunque tuviese un contrato temporal, y lo que hicimos es que en su comunicación le decíamos que quedaba incluido en el ERTE sin perjuicio de la decisión que tomara la empresa con respecto a su continuidad de finalizarle el contrato en el tiempo de la suspensión. Entonces, así lo hicimos y los primeros fueron así. Después, en este Real Decreto de las reglas que os decía, en el artículo 5 lo aclaró perfectamente. Nos dijo que la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, los de relevo e interinidad, por las causas previstas en el Real Decreto 8/2020, supondrá la interrupción del cómputo tanto en la duración de estos contratos como en la de los periodos de referencia equivalente respecto de las personas trabajadoras afectadas por los ERTEs. O sea, todo el trabajador eventual que le hubiéramos incluido en el ERTE, lo que pasaba es que ese periodo que había estado en el ERTE no le computaba a los efectos del tiempo en cuanto a su contrato de trabajo. O sea que, en resumen, si su contrato está suspendido un mes porque le hemos metido en el ERTE, cuando acabe la situación de fuerza mayor y en concreto cuando acabe el ERTE, cuando se deje de aplicar en el ERTE, empezará a contar otra vez el tiempo que le restaba de su contrato eventual. Y esto entiendo pues que ha ayudado mucho a esos contratos eventuales porque, claro, la decisión de seguramente de las empresas con respecto a la continuidad de esos trabajadores hubiese sido seguramente en muchos de los casos la extinción, como era normal, no había trabajo para ellos, pero en este caso ha supuesto bueno, pues una suspensión temporal, nunca mejor dicho, y posterior retomar esa relación laboral que mantenían de forma temporal o que se mantenía con los trabajadores. Bueno, este Real Decreto que os cuento, el 9/2020, también ha dejado una disposición adicional segunda importante en relación a la aprobación o denegación de estos ERTEs. Como todos los despachos hemos hecho unas solicitudes masivas en cuanto a los ERTEs y, claro, no dan abasto en las resoluciones, os tengo que contar de forma previa que, bueno, luego en la ronda de preguntas intentaremos también aclararos ciertas situaciones, pero se están dando los silencios positivos en cuanto a la resolución. Si en 5 días no nos han contestado del ERTE, nos dan por aceptado el ERTE. Claro, aquí entra un poco en colisión con este artículo en cuanto a que, aunque se dé por aprobado ese ERTE, también se nos dice que sin perjuicio a futuras revisiones. Y entonces aquí esta disposición es importante porque nos dice que las solicitudes presentadas por las empresas que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes. Serán sancionables igualmente, conforme a lo previsto en dicha norma, las conductas de la empresa consistente en solicitar medidas en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina. Incluso el párrafo siguiente lo determina con que el reconocimiento indebido de la prestación a las personas trabajadoras por causas no imputables a ellas como consecuencia de algunos de los incumplimientos previstos en los apartados anteriores darán lugar a la revisión de oficio del acto reconocido y a la devolución de las prestaciones, aparte de las posibles sanciones. Entonces, claro, también mucho cuidado en cuanto a qué motivación damos hacia el ERTE y, por supuesto, que sean datos correctos y que realmente arreglen, que sea una medida que resulte necesaria a la empresa. Perdonad un segundo con las diapositivas. Ahora. Bueno, y nos vamos a un decreto bastante importante que
que hoy finaliza, es el decreto 10-2020, hoy finaliza algunas de las medidas que contemplan en ese decreto. El decreto 10-2020 de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no prestan servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. A ver, este decreto también nos ha resultado muy importante a la hora de asesorar a nuestros clientes, porque en cuanto en el fin de semana salió la medida, salió el presidente del gobierno contándonos que iba a existir una paralización de los trabajos no esenciales, el tiempo de esa prestación en los trabajadores iba a ser tiempo retribuido por las empresas y recuperables. Entonces, enseguida ese fin de semana surgían varias dudas. Una, las empresas que nosotros nos habíamos adelantado a hacer un ERTE porque no tenían previsto para esa semana o bien clientes o bien suministros, nos preguntaban que qué hacíamos, que si seguía en vigor su ERTE, si podíamos seguir con la tramitación. Por suerte, trabajamos rápido y ya incluso los teníamos presentados. Entonces, dicho esto, claro, nosotros se nos planteó la idea de saber si podíamos seguir haciendo ERTEs por causas forzosas. Entonces, la respuesta que dábamos o que dimos es que sí, por supuesto, se podían hacer ERTEs forzosos, pero siempre y cuando estuviésemos inmersos en una de las situaciones de los anteriores decretos que os hemos explicado, el 463 o el 8-2020. Uno en el que me obligaban a cerrar por la fuerza mayor determinadas actividades o si estábamos inmersos en una situación en la que la paralización del lunes no fue provocada por este Real Decreto, sino por la falta de suministros, la falta de clientes y otras de las situaciones que hemos visto en el artículo 22. Entonces, dicho esto, si la empresa no nos daba una causa más allá de la obligación legal del cierre de esas actividades no esenciales, creíamos no conveniente presentar estos ERTEs. Algunas empresas tenían causa, pues porque tenían prueba de que ya clientes o suministradores les habían dicho de tener que paralizar la actividad y otros, pues nos hemos tenido que ir a estos permisos en cuanto a la medida para afrontar esta situación. Estos permisos lo que intentaban era limitar al máximo la movilidad y solo, bueno, pues en ciertas actividades necesarias poder seguir trabajando. Igual se daban un poco las situaciones de las empresas de ver si encajaban o no en este tipo de necesidad. Entonces, esta situación ha durado del 30 de marzo al 9 de abril. Hoy concluye esta situación. Mañana tendrían que empezar, como habréis ya visto en prensa y demás, mañana volvemos a la situación en la que estábamos el día 30 de marzo, en la que se podrán hacer EREs forzosos si tenemos causas, si tenemos establecimientos en los que nos obligaba el decreto 463 a cerrar o si llegado el día de mañana, imaginemos que una de las empresas pues nos llamase diciendo que va a abrir pero no tiene clientes a quien servir. Podríamos volver a tramitarle un ERTE desde el momento en que no pueda, pues no pueda ejercer mañana esa actividad. Había también aquí otra de las polémicas y era si todas las empresas tenían que cesar en su prestación de servicios, aun no siendo esenciales. Y entonces el artículo 2 del Real Decreto 10-2020 dice que solo afecta a los trabajadores autónomos que prestan sus servicios en actividades suspendidas por la declaración del estado de alarma. Por su parte, el decreto 10-2020 no resulta de aplicación a las personas trabajadoras por cuenta ajena. Por tanto, no tenían por qué parar los trabajadores autónomos, aun no siendo esenciales, ojo, no sus trabajadores, sino ellos como personas físicas. Esto también nos ha surgido numerosas consultas. En el Real Decreto 10, el artículo 3, nos establece también cómo se van a recuperar esos tiempos
y entonces dice que vamos a tener que recuperarlos hasta el 31 de diciembre del 2020 y que la forma de recuperar se va a tener que negociar con los trabajadores y sus representantes, ¿vale? No se va a poder determinar por el empresario cómo se va a recuperar y va a tener que ser pactado. Aquí también se dice que se han de respetar los descansos y ojo porque este artículo creemos en nuestro ámbito del derecho que también nos va a traer consecuencias y problemáticas por los tiempos de trabajo, pues repercusión quizá en la construcción, en los posibles accidentes que supone ampliar horas de trabajo, en fin, creemos que puede resultar este artículo también conflictivo. Bueno, ahí se establece un anexo en el que nos iba marcando qué actividades no tenían que parar en este último decreto. Pues actividades de abastecimiento de mercados, en el funcionamiento de servicios de centro de producción, hostelería, restauración, servicios de hostelería que prestan servicios de entrega a domicilio. Sí que nos permitía la hostelería la entrega a domicilio. Cadenas de distribución de bienes, servicios tecnológicos, sanitarios, material médico. Bueno, pues una serie de actividades que se veían necesarias, que incluso también nos llevó en ciertas ocasiones a debatir si alguno de nuestras empresas se podría encajar o no en algunas de las actividades, los abogados, los procuradores, graduados sociales, bueno, pues una serie de actividades, un anexo completo de las que se pensaban ya necesarias. Y ahora nos vemos con la vuelta al trabajo, la vuelta del próximo lunes, de mañana, de ver cómo se va a enfocar mañana esa vuelta a los efectos de las empresas. Como os decía, es importante pensar que si mañana, en el día de mañana, algún empresario se ve en la necesidad de suspender su actividad, de parar, o bien por la seguridad de sus trabajadores o bien porque no tenga medios para seguir prestando sus servicios, porque no tenga clientes, porque su actividad sea más compleja, pues por supuesto se pueden seguir haciendo ERTEs por el tiempo que dure este confinamiento o el estado de alarma en concreto. Entonces, el próximo lunes podrá volverse al trabajo en actividades no relacionadas con los sectores esenciales. Volvemos otra vez a el día 30 de marzo, como si este último decreto no hubiera tenido cabida y, insisto, las actividades del 463-2020, hostelería, educación y demás, siguen estando paralizadas. Y ahora, ¿cómo se da la vuelta? Pues, a ver, en el caso del empresario, entendemos desde el despacho que tiene que planificar una vuelta al trabajo de forma segura. El empresario debe de planificar una vuelta segura no solo por sus trabajadores, sino a un nivel social para evitar la propagación. Debe valorar cómo el virus puede afectar en su empresa. Debe valorar los procesos esenciales para el funcionamiento de su empresa, valorando el nivel de la producción en su empresa sin sacrificar la seguridad. Debe adaptar su producción, no tiene por qué producir al 100%, es verdad, tampoco se le pide no hacerlo, pero sí que evitar sacrificar en cualquier caso la propagación o la seguridad de sus trabajadores. Dicho esto, ayer se publicó unas directrices de buena práctica en los centros de trabajo por el Gobierno. Son 56 medidas que se pueden adoptar no solo en el trabajo, sino en la ida y venida a los puestos de trabajo, y queremos destacar las que creemos que son más importantes a tener en cuenta hacia la empresa. Una es el teletrabajo. Creemos que se ha marcado un antes y un después en el teletrabajo. Hay muchas empresas del sector servicios que están trabajando de una manera desde casa, de una manera telemática, y está funcionando
bastante bien, pues sobre todo pues los abogados, los asesores, los informáticos, empresas de seguros. Creemos que hay que seguir apostando por esta medida del teletrabajo porque es la manera de erradicar pues esta situación y además en la medida de lo posible con respecto a las empresas de producción también hay una parte de esas empresas que también pueden optar al teletrabajo como es la parte de la administración de la empresa. Entonces creemos que las empresas tienen que dar un paso aún más, que ya lo han dado con el teletrabajo, y estamos viendo que está siendo muy reconfortante el tema en el sector. Además, deciros que también los empresarios deben de organizar un poco los horarios con el fin de flexibilizarlos y evitar las aglomeraciones. Deben de mantener la distancia de seguridad que se nos marca de al menos 2 metros. Y hay otra de las directrices que aquí lo hemos llamado las personas, ¿no? Los empresarios creemos que tienen que estar atentos al estado de salud de los trabajadores y evitar que las personas que estén trabajando a sus servicios tengan síntomas. Yo creo que es beneficioso no solo para la sociedad, sino para ellos mismos. Una incorporación precipitada al puesto sin tomar estas medidas no solo va a repercutir a los trabajadores, también va a repercutir en la empresa, porque quizá vamos a recuperar más tarde la actividad si tenemos que pararla, pues o bien por contagios o bien por una situación de riesgo hacia terceros. Proveedores y otros, debemos de reducir visitas y reuniones presenciales en la medida de lo posible. Podemos intentar mantener reuniones, en fin, con otros medios telefónicos y demás, evitando así la presencia de las personas. Y luego hay otras medidas en relación también a los puestos de trabajo y es ventilación y desinfección de los centros de trabajo. Hay que aumentar la ventilación de los locales, mantener la limpieza y desinfección, pero además aumentar esa limpieza en zonas de mayor manipulación, en los pomos, en las manillas, los grifos, los interruptores, medidas de higiene, garantizar la disponibilidad y el fácil acceso del agua y jabón para las manos, papel desechable y en su caso y siempre que se pueda papeleras de pedal y sobre todo si podemos conseguir los geles alcohólicos fenomenal, si no pues lo suplimos con agua y jabón. Los equipos de protección individual, que se está hablando tanto de ellos, uso de mascarilla y guantes, hay que intentar proporcionarlos, es que son fundamentales. Ya el Gobierno ha dicho que los va a poner en los trayectos, va a intentar facilitarlo, las farmacias están trabajando para que se tengan, y entonces creemos que también son fundamentales. Y bueno, y ya sobre todo la comunicación, formación, información y sensibilidad. Se debe informar sobre las medidas. Se debe recordar constantemente la necesidad de reducir al máximo el contacto de las manos, de la cara, lavarse frecuentemente, todo eso, pues creo que son unas de las cuantas medidas que se han tomado en estas directrices de buena práctica que creemos desde el despacho esenciales y que, bueno, pues se han de acometer por la empresa y no solo por la empresa, el trabajador también tiene que facilitar y tiene que ayudar en el logro de estas medidas. Creo que empresa y trabajador tienen que ir a una y sobre todo pues intentar facilitar también la reactivación de la actividad, no solo, insisto, desde un punto de vista del trabajador cumpliendo con estas medidas, sino además de un punto de vista de la actividad, de que pueda volver a una situación lo más rápido posible de normalidad. Y simplemente agradeceros el haber estado escuchando y ahora creo que vamos a abrir un turno de preguntas que quizá sean bastante más ameno que la charla que os hemos pegado. Esperando que os haya gustado. Bueno, ya veo que nos habéis hecho por aquí preguntas, pero bueno, ahora vemos cómo lo organizamos. Estoy listo. Hola, buenas tardes otra vez. Muchas gracias, Rosa Encarna, por vuestra exposición.
hay muchísimas preguntas. Os ruego que seáis lo más escuetas posibles. Además, dado lo inédito de la situación, pues hay dudas de todo tipo. Si os parece, a todos los que estáis preguntando, las preguntas más técnicas, por favor, nos gustaría que las formularais a través del correo electrónico del instituto. A través de la página web lo obtenéis info@ieavanzado.com. Y sin más paso a formular la primera pregunta. Para cualquiera de las dos, Rosa, Encarna, ¿cómo se mide una disminución de ingresos en una empresa con muchas actividades y más de 50 trabajadores que haga viable la aprobación de un ERTE? Pues si queréis, Rosa, como tú quieras, si quieres empiezo yo. Vale, perfecto, como quieras. A ver, la disminución de los ingresos se determina por las cifras de negocio de esa empresa. Entonces, hay que comparar los 3 últimos trimestres de cada ejercicio con relación al año anterior en las mismas fechas. Si estamos ahora en el primer ejercicio del 2020, lo tendríamos que comparar con el primer ejercicio del 2019. El cuarto del 19 lo tendríamos que comparar con el cuarto del 18 y tiene que haber un aumento real en las cifras de ingresos de las empresas. Ese es el baremo que se usa para determinar si tenemos o no esta causa de disminución de ingresos. Muchas gracias, Encarna. Otra pregunta más. Mi hija trabaja en el campo de las artes escénicas. Como se han suspendido los rodajes, su empresa ha presentado un ERTE. ¿Es posible? Pues por supuesto que es posible. Es una de las causas. Además, nosotras, creo que Encarni lo comparte conmigo, tramitaríamos un ERTE por causa de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque no es una decisión de la empresa el suspender los rodajes. Se ha suspendido la actividad porque no se pueden concentrar personas, con lo cual, por supuesto que se puede tramitar un ERTE y nosotras, si nos pidieran asesoramiento, tramitaríamos un ERTE por causa de fuerza mayor. Gracias, Rosa. Otra pregunta más. Tienes una sociedad limitada con muchas actividades. Una de ellas es de ocio. Y por tal motivo tu recurrente de ingresos queda completamente anulado en este área. ¿Puedes solicitar bonificaciones del 100% en cuotas de seguridad social para los trabajadores de dicha actividad, teniendo en cuenta que seas una gran empresa o solo del 75%? Es que hay mucha mezcla en esa pregunta. Es que está todo como... Sí. Yo, si me permites, Encarni, yo entiendo que estamos hablando de una sociedad limitada en la que tiene muchas actividades y solo una de las actividades que tienes está viendo afectada o está teniendo perjuicios por causa del motivo del COVID-19. Yo creo que no podemos, si estamos ante una única sociedad limitada, no podemos partir en la sociedad limitada. Tendremos que ir a ver si vamos a tramitar un ERTE por causas objetivas, cuál es la situación global de toda la sociedad, no de una parte de la sociedad. Con lo cual, hablando solamente de que me están cancelando parte de mi actividad, yo creo que es complicado tramitar un ERTE en el que pueda hacer una bonificación del 100% de las cuotas de seguridad social. De todas formas, a lo mejor no nos está quedando claro o no estamos entendiendo bien la pregunta. Si nos concretas alguna cuestión más, podemos intentar asesorar. Una nueva pregunta más. ¿Cuánto tiempo, muchas gracias, Rosa, cuánto tiempo puede durar un ERTE? Se supone que el mundo del espectáculo serán de los últimos en volver al trabajo. Durante ese tiempo estarán dentro de los ERTEs. A ver, depende del tipo de ERTE. En este caso, como estamos hablando del mundo del espectáculo y en este momento actual, yo este ERTE lo consideraría de fuerza mayor y entonces duraría lo que dure mis restricciones, lo que dure la fuerza mayor en este caso, porque era una de las actividades que se suspendían los espectáculos en el decreto 463. Por tanto, ¿cuánto dura? Pues hasta que se abra otra vez o se anule el estado de alarma. Es el tiempo que, luego dependiendo de si no fuese en el mundo del espectáculo y fuese otra actividad que no pudiéramos hacer un ERTE por fuerza mayor,
pues dura lo que se negocie con los representantes de los trabajadores, lo que se ha aceptado y lo que no se ha impugnado. Sí, yo creo que, si me permites un poco por ampliar, yo creo que ahí es de las cuestiones que estamos debatiendo en el despacho y de las que más dudas nos están generando en este momento. Son las consultas ahora mismo más habituales de nuestros clientes y es qué va a pasar, cuándo se va a volver y cómo se va a volver a la actividad. Tenemos ese estado de alarma y actividades suspendidas hasta el 26 de abril, pero por los seguimientos que podemos hacer con los medios de comunicación y de las propias declaraciones, incluso de la comparecencia del presidente de Gobierno esta tarde, podemos deducir que no va a ser una vuelta a la actividad al 100% el día 27 de abril, sino que va a haber una vuelta paulatina. Nosotros ahí en el despacho estamos entendiendo que la duración de los ERTEs por fuerza mayor va a durar para cada actividad el tiempo que dure suspendida esa actividad. Esto también lo que va a conllevar, y ya estamos asesorando, incluso tramitando algún ERTE en estas condiciones, es que hay empresas que no van a poder levantar al cierre y ni van a tener trabajo al 100% de su actividad al día siguiente de terminar el ERTE. ¿Qué nos va a suponer? Que a lo mejor hay empresas, y algunos estamos tramitando, que a continuación o para que entre en vigor de forma inmediata a cuando termine el ERTE de fuerza mayor, van a tener que tramitar un ERTE de causas productivas. Y me permito poner un ejemplo, y es, hemos hecho un ERTE para una empresa que se dedica a realizar eventos públicos. Está claro que todos los eventos están suspendidos y, por ejemplo, también se dedica a la programación de bodas. Todas las actividades también con concentración de personas están suspendidas. Esta empresa, aunque se diga que a partir del 26 de junio, que yo la fecha que he visto por ahí en un calendario, ya se van a poder realizar espectáculos y eventos, tiene cancelado todo lo que tenía programado, con lo cual el día 27 no va a volver al 100% de su actividad, por lo que hemos iniciado ya la tramitación de un ERTE por causas productivas, porque el producto que pretende colocar o que tiene que colocar en el mercado no lo va a poder colocar al 100% al día siguiente de que se levante el estado de alarma. Creo que a lo mejor me he extendido un poco, pero es que yo creo que es una de las cuestiones más importantes que quedan pendientes de resolver y que tendremos que estar muy pendientes de la normativa que se vaya aprobando y de las decisiones que vaya adoptando el Gobierno para ver cómo termina o cómo concluye los ERTEs de fuerza mayor. Muchas gracias, Encarna. Muchas gracias, Rosa. La siguiente pregunta. ¿Los ERTE comienzan a tener valor desde la comunicación a la persona o desde que se decreta el estado de alarma, teniendo así carácter retroactivo? Un saludo. Sí, los ERTEs por fuerza mayor tienen el carácter retroactivo a la situación en este caso, del estado de alarma. Pues eso quiere decir que hemos presentado alguno de forma retroactiva, aun habiendo tenido que parar antes. El día que salió el decreto 463, el primero que nos decía que se paralizaran las actividades, por ejemplo, hosteleras y establecimientos minoristas, ese día ya, ese sábado, tuvieron que cerrar las empresas. A nosotros nos fueron encargando esos ERTEs para gestionar. Imposible de gestionar todo lo que se originó en ese día. Entonces, la situación o la legislación establece que es desde que aparece la situación del estado de alarma, no desde que se solicita. Entendido. Encarna, lo he entendido hasta yo. ¿Cómo influye en la aprobación de un ERTE el que la empresa iguale el salario de un trabajador hasta llegar a su salario bruto íntegro? Gracias. Pues en la aprobación del ERTE no influye, porque además en el ERTE de causa mayor solamente hay que constatar la causa de fuerza mayor y en el ERTE de causas económicas, causas objetivas, económicas, productivas, pues la autoridad laboral tiene que constatar la existencia de esa causa. Lo único que nos va a favorecer el que se complemente es que se pueda llegar, en el caso de las causas objetivas, a acuerdos con los trabajadores, pero eso no va a influir o no en la aprobación que nos haga del ERTE la autoridad laboral. Gracias, Rosa. Por favor, ¿nos podéis asesorar el trámite de las prestaciones para empleadas de hogar dadas de alta en la Seguridad Social?
Sí, bueno, os indico que va a haber una prestación, ya está aprobada, que las empleadas de hogar van a tener derecho a una prestación y en el decreto que se formalizó esa prestación, en el Real Decreto que se establecía, decía que el SEPE, el Servicio de Empleo Público Estatal, tenía 30 días para habilitar las plataformas de solicitud. Hasta donde yo sé, o hasta hace bien poco, todavía el SEPE no lo había habilitado, pero no obstante habrá plazo y se podrá solicitar, igual que la prestación del desempleo, pues habrá esta prestación. Y creemos igualmente que tendrá carácter retroactivo desde que tuvieron que dejar de trabajar las empleadas de hogar. No me imagino que pudiera ser de otra manera. Encarna, antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría hacerte una pregunta. En el caso anterior de las empleadas de hogar, ¿tendrían que ir físicamente a una oficina del Ministerio de Trabajo? ¿Cómo lo podrían tramitar? Creemos que no. Les han dado 30 días para habilitar una plataforma, entonces seguramente se puede hacer de manera telemática y darán medios telefónicos y demás. Además, hay que tener en cuenta que en el anterior decreto, creo recordar en el 8/2020, se decía que están suspendidos los plazos de prestaciones de desempleo y demás, o sea que a los trabajadores aún en este tiempo que les hubieran despedido no hubiesen tenido los medios telemáticos suficientes, no van a perder su derecho a prestación. Entonces, creemos que para la empleada de hogar será de la misma manera porque, insisto, usando las certificaciones o las claves electrónicas se puede también solicitar el desempleo desde casa, ya se podía hacer antes, pero se ha determinado mediante uno de los decretos que se han suspendido los plazos en esa presentación del desempleo. Por tanto, yo aquí abogo a la tranquilidad de los trabajadores, que hay algunos que tienen circunstancias especiales, que los han despedido a la vez del estado de alarma, que no saben qué hacer, pues tranquilidad, que están suspendidos los plazos, también están suspendidos a los efectos judiciales. Eso quiere decir que si en el tiempo del COVID me han despedido o incluso días previos, que nadie se preocupe, que tiene la posibilidad luego de consultar con un abogado laboralista o incluso pedir la abogacía de oficio para poder demandar por su situación o, bueno, por las circunstancias que se le haya podido vulnerar. Por tanto, tranquilidad, que luego va a haber plazos de reclamaciones y para las prestaciones de igual manera. Muchas gracias, Encarna. La siguiente pregunta. El SEPE solo cubre el 70% de la BR, que entiendo que es base reguladora del trabajador, si la empresa complementa hasta el 100%, gracias, para que el empleado no pierda poder adquisitivo, pero el SEPE no tiene en cuenta la situación familiar de cada trabajador. ¿Cómo aconsejáis que se realice dicho complemento? Gracias. El SEPE va a cubrir el 70% de la base reguladora. El complemento que puede pactar o que puede realizar la empresa tiene que hacer la diferencia entre el 70 y el 100%. No porque no vaya a contemplar el SEPE, porque nosotros consideramos que luego el trabajador va a poder pedir la regularización de su prestación cuando acredite cuál es su situación personal. Entonces, luego el trabajador va a poder cobrarlo. Entendemos que el SEPE sí se lo va a reconocer. Lo que pasa es que en la tramitación inicial que se ha hecho a través de la empresa no se ha incluido esa situación personal. Pero nosotros consideramos, y así también lo ha comentado Encarna en su exposición, que luego se va a poder reclamar la diferencia con lo que te ha pagado el SEPE. Muchas gracias, Rosa. La siguiente pregunta. ¿Las universidades privadas pueden, bajo el estado de alarma, seguir pasando el cobro, las cuotas de los estudiantes a pesar de no tener lugar clases presenciales? Para Rosa o para Encarna, como queráis. Es que esto ya... Claro, esa pregunta no es muy del ámbito laboral. Nosotros entendemos que debe ser la universidad la que adopte la decisión. Si es verdad que si no se está prestando un servicio, pues se deberá suspender o paralizar el pago de la matrícula o el pago de la cuota que se esté abonando.
Es verdad que esto no está regulado en la normativa, pero yo creo que el objetivo de todos los reales decretos que se han venido aprobando tienen como reto, ¿no? intentar paliar esa situación. ¿Por qué? Porque dan por hecho que las empresas van a dejar de percibir los ingresos. Nosotros conocemos no tanto de universidades, pero sino de cuotas de escuelas infantiles que han dejado de girar los recibos, porque al final no están prestando el servicio en este momento. Pero bueno, es una decisión que es una decisión empresarial y que no está prevista, no tiene que ver con la normativa laboral. Pues no deja de ser una empresa privada en ese sentido y, claro, si no se dan clases a distancia, pero se hacen de manera telemática, pues el servicio lo están prestando. Hay que valorar si me estás dando el servicio, el acuerdo que tengo o, en este caso, al ser una empresa privada, pues el contrato que tengo con ellos. Pero, como dice mi compañera, no tanto de una regulación laboral, sino civil. Entendido. Muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿quién hace el certificado o cómo se solicita? Aquí hay dos certificados que no sé a cuál se refiere. Hay un certificado de empresa en cuanto a la prestación del desempleo, que me imagino que se referirá a él. Entonces, en concreto, nuestro despacho, que colabora activamente con Asesoría Pedro Ramos, pues ellos como gestores lo que han hecho es ir tramitando ese certificado como lo hacían antes de toda esta situación. Ellos con sus programas informáticos comunican al SEPE la situación del ERTE o de los despidos. Entonces, me imagino que se referirá a ese tipo de certificados. Aquí encarna, disculpa, aquí encarna había una segunda parte de la pregunta que decía o empresa o trabajador. O sea, que yo creo que... Claro, es la empresa a través de sus asesorías y demás la que lo debe de hacer. Aquí el trabajador no ha tenido que hacer nada en cuanto a los ERTES, ¿vale? En cuanto a otras medidas de despido y demás, sí que tiene que hacer el trabajador, pero insisto, plazos suspendidos y medios telemáticos en cualquier caso. Entendido, muchas gracias. La próxima pregunta. ¿Cómo va a tener en cuenta el SEPE el porcentaje de IRPF de cada trabajador? Aquí tenemos una circunstancia especial y es que, os cuento, claro, el SEPE, el Servicio Público de Empleo, va a ser un segundo pagador. Entonces, en los pagos que haga, va a tener en cuenta a la hora de retener el porcentaje en función de lo que él vaya a pagar. Si va a pagar 2 meses al salario X, va a tener en cuenta para calcular esas retenciones que, por supuesto, si el trabajador está poco tiempo, van a ser bastante bajas. El salario del SEPE casi no va a estar retenido. Entonces, si esa retribución del SEPE supera en este año, creo, y hasta ahora, insisto, está en 1.600 euros en Hacienda, si supera ese importe y es un segundo pagador, el trabajador va a estar obligado el año que viene a realizar la declaración de la renta. Por tanto, va a afectar, pero también hay que tener en cuenta que el trabajador está cobrando sobre unos brutos, va a retener muy poquito renta, pero va a cobrar un bruto mayor. Por tanto, ojo con esto, que sí que va a ser importante en la obligación de tener que hacer la renta el año que viene, que, insisto, la cuantía creo que está este año en 1.600 euros. Muchas gracias, Encarna. La siguiente pregunta. ¿Podría imponer la Administración al trabajador una multa por trabajar más del tiempo de reducción de jornada autorizado en un ERTE? Gracias. Yo entiendo que sí, que puede imponer una multa al trabajador porque está incumpliendo lo establecido o lo acordado en el ERTE. Puede poner una multa a la Administración y la Inspección de Trabajo, por supuesto que también podría sancionar a la empresa.
Para esto lo que sucede es que si el trabajador necesita si la empresa necesita que al trabajador que, por ejemplo, le ha dejado en una jornada del 50%, necesita ampliar su jornada, lo que puede hacer es comunicar la necesidad de disponer de ese trabajador y sacarlo o rescatarlo del ERTE que se ha presentado. Yo en ningún caso recomendaría ni al trabajador ni a la empresa que se trabajen más horas de las autorizadas o de las reducidas en la tramitación de un ERTE. Gracias, Rosa. Si no te han contestado con la resolución del ERTE, no tienes número. ¿Cómo se puede solicitar certificado de ERTE para tramitar las reducciones de cosas? A ver, creo haber entendido un poco la pregunta. Entiendo que cuando se tramita un ERTE, cuando nos dan la resolución, viene una numeración y esa numeración es básica para luego gestionar el desempleo a los trabajadores. Entonces, me imagino que a lo que se refiere esta pregunta es, para concretarla, es que ¿cómo hago si no me han resuelto mi ERTE? No sé si me lo han concedido o si me lo han denegado y tengo que seguir tramitando en la obligación al desempleo en las prestaciones. Entonces, deciros que en ese impreso masivo que os hemos enseñado antes, ahí habría que haber puesto el código de la resolución. Nos han dado instrucciones de que ese código sea 000-2020 hasta que tengamos resolución. Una vez que tengamos resolución, esa resolución también hay que enviarla al SEPE. Por tanto, nos han dejado tramitar todas esas gestiones, cosas que se refiere Chema, nos han dejado hacerlo engañando a los programas, poniéndoles las numeraciones 0. Entonces, ahora cuando ya hemos recibido las resoluciones, lo hemos aportado al Servicio Público de Empleo y ya ha quedado todo completado. Muchísimas gracias, Encarna. Buenas tardes. Un autónomo con epígrafe 510 no afectado en principio, pero que no puede ejercer su actividad comercial, puesto que las empresas a las que vende están afectadas por decreto, sector textil, no cumpliendo los requisitos por descenso de facturación. ¿Existe alguna posibilidad de acogerse a las ayudas existentes? Claro que sí, pero aquí no sabemos si es un autónomo solo o si es un autónomo con trabajadores. Si es con trabajadores, por supuesto puede hacer un ERTE, y si es sin trabajadores, si no puede ejercer su actividad y puede probarlo, va a depender si cumple con, en las mutuas han determinado qué requisitos hay que cumplir con respecto a los decretos para poder acceder a la prestación. Entonces, aún no habiéndole descendido la facturación, claro, es que no le ha descendido porque tampoco lo sabe, quiero decir, porque no ha medido todavía la facturación, pero si no tiene a quién vender, claro que le ha descendido la facturación. Entonces, no sé si se refiere al autónomo persona física o autónomo con trabajadores. Entonces, entiendo que en cualquiera de los casos habría que estudiar su situación y, por supuesto, si no puede acceder a su actividad y claro, sí le ha afectado a la facturación, aunque a día de hoy no lo pueda valorar o tasar. Muchas gracias, Encarna. Una nueva pregunta. Una vez finalice el ERTE por fuerza mayor, si la empresa nos comunica un ERTE por causas objetivas, ¿están obligados a mantener el puesto de trabajo también durante los 6 meses siguientes? A ver, yo entiendo que lo que se nos quiere preguntar, tenemos una tramitación de un ERTE por fuerza mayor, en donde la empresa va a tener unos beneficios y para mantener esos beneficios tiene que mantener los puestos de trabajo durante los 6 meses siguientes. Yo entiendo que en el siguiente ERTE que se tramitara, que sería un ERTE por causas objetivas, no se podrían incluir extinción de contratos para poder mantener esas ayudas durante los 6 meses siguientes. No sé si me he explicado, voy a intentar reiterarlo. En el primer ERTE por fuerza mayor tramitado, para que la empresa se beneficie de las deducciones de las cuotas de la Seguridad Social, debe mantener esos puestos de trabajo durante 6 meses. Con lo cual, yo creo que para no perder esos beneficios, el siguiente ERTE que tramitará la empresa, o yo asesoraría a nuestros clientes, es que tramitara un nuevo ERTE por causas objetivas
y que en este ERTE no haya extinción de contratos, sino que se incluyan solamente suspensión o reducción de jornadas. Entendido. Lo he entendido también yo. Cuando retomemos mi actividad de hostelería, ¿es obligatorio contar con todo el personal? Pues en principio, si me he beneficiado de las ayudas que en relación a los ERTEs de fuerza mayor, como se decía, como os contaba Rosa en la pregunta anterior, por supuesto que vamos a tener que mantener el nivel de empleo en los 6 meses siguientes. Lo que pasa es que, a ver, cuando decimos es obligatorio contar con todo el personal, habrá otras medidas, como decía Rosa, para adaptarlas a nuestra situación, o bien con pues con otras medidas como pueda ser otro ERTE con reducción, otro ERTE suspensivo, dependiendo de la situación. Estamos hablando aquí mucho de los ERTEs, pero se nos han dado también otras medidas que nos han pedido nuestras empresas. En concreto, ha habido una de las empresas que si bien había bajado el nivel de prestación de su actividad, pues por supuesto no quería suspenderla de golpe, lo está haciendo telemático y un poco como puede, y lo que ha pactado con sus trabajadores es reducirles un poco el salario, el tiempo que dure la fuerza mayor, una modificación sustancial de las condiciones de sus contratos. Hemos pactado con ellos, se va a retomar luego volver a la situación cuando acabe todo esto, incluso hemos pactado que si se dan unos beneficios o se llegan a unos niveles de facturación posterior, pues se van a volver a retomar, se va a volver a percibir lo que no se ha cobrado. Imaginemos, pues una cadena de gimnasios en la que, por supuesto, han tenido que parar las actividades presenciales, pero la empresa decide que tiene que seguir manteniendo su actividad a distancia de manera telemática. Por supuesto, no sabe con el número de clientes que va a contar, no sabe si al otro lado van a estar 10 o al final van a decidir borrarse de la actividad, pero quiere seguir manteniendo esa actividad. Entonces, a lo mejor una manera de pedir a los trabajadores que sigan prestando sus servicios es bajando un poquito su salario, siempre y cuando, que eso hay que tenerlo en cuenta, no sea por debajo de los mínimos de los convenios colectivos. Eso sí que habría que respetarlo, pero que hay otro tipo de medidas que habría que hacer un asesoramiento integral a la empresa a la que estamos haciendo la medida o intentando ayudar a superar la situación. Muy bien, muchas gracias, Encarna. Voy a la siguiente pregunta. Estoy con reducción de jornada por guarda legal. ¿Me van a hacer un ERTE en función de mi jornada reducida o del 100%, ya que yo cotizo al 100%? Si estamos en el tiempo en el que dura esa cotización al 100%, o sea, hay un tiempo, creo recordar que al menos un año siguiente a pedir esa reducción de jornada, podemos beneficiarnos del desempleo al 100% pese a estar cotizando por un porcentaje inferior. Me explico, aunque yo esté cotizando al 70% porque he pedido una reducción de mi jornada al 30%, me puedo beneficiar al menos en el primer año de, si voy al desempleo, cobrar el 100%. Por tanto, dependiendo del tiempo en el que estemos, ¿vale? Dependiendo si llevo más de ese año o menos de ese año. No sé si me he explicado. Gracias, Encarna. Si no, yo creo que la persona interesada que formule la pregunta por escrito al correo electrónico del Instituto de Emprendimiento Avanzado y le contestaremos y si no os importa le contestáis a su pregunta. Muchas gracias. Voy a formular la siguiente pregunta. En las pequeñas empresas que no tienen representación legal de los trabajadores, ¿se puede constituir la comisión representativa directamente con todos los trabajadores sin comunicárselo a los sindicatos más representativos, tal y como dice el artículo 23? Por supuesto. Nosotros, además, así un poco, como hemos intentado explicar en la intervención, lo hemos hecho con algunas de las empresas.
es muy habitual en el tejido empresarial español que no existan representantes de los trabajadores. Y hay veces que en las pequeñas empresas el contacto es tan directo entre la empresa y todos los trabajadores, hablamos a lo mejor de empresas que tienen 10, 15, 20 trabajadores, que muchas veces es más fácil o los empresarios prefieren realizar reuniones, hacer la comunicación a todos los trabajadores y realizar reuniones con todos los trabajadores donde contarles directamente cuál es la situación que están atravesando y las medidas que están planteando. Nosotras hemos acudido a algunas de esas reuniones en asesoramiento por parte de la empresa y también intentando que sean los trabajadores los que conozcan todos los datos y puedan respaldar las decisiones que está adoptando la empresa. Incluso hemos hecho ese periodo de consulta que debe ser de 15 días, abriendo y cerrando la negociación en el mismo día, porque se exponen las causas y los trabajadores, pues es evidente que si las causas existen, pues también las reconocen. Y más en esta situación, en la situación de fuerza mayor, porque cuando son causas objetivas, causas económicas, pues es verdad que hay que estudiar datos y que hay que analizarlos. Pero es que en esto del COVID o de la crisis sanitaria, pues todos estamos teniendo toda la información y estamos sabiendo la repercusión que tiene. Muchísimas gracias, Rosa. Voy a formular la siguiente pregunta. Buenas tardes. Un despido objetivo hecho el día 27 de marzo por teléfono, email, sin que me llegara el burofax con la carta de despido a día de hoy. Causa de despido fue el coronavirus. Gracias. Esa tiene trampa, os explico. Esa es que va doble, porque por un lado, un despido objetivo no se puede hacer si no está causado, si no está explicado al trabajador y si no me ha llegado el burofax. Eso por un lado. O sea, en cualquier otro periodo, a mí no me pueden despedir de forma telefónica o por un medio no fehaciente si no me explican el despido. No se pueden acoger a un despido objetivo más económico. Y eso por un lado. Y por otro lado, hemos intentado aclarar que durante el estado de alarma los despidos objetivos no se van a poder alegar por causas del COVID. Van a ir directamente a la improcedencia porque hay otras medidas en manos de los empresarios que les permite pasar esta situación. Por tanto, es 2 veces no. Al final... 2 veces improcedente. Exactamente, 2 veces improcedente. Ahora están los plazos suspendidos y lo que le recomiendo a esa persona es esperar a que se abran los juzgados y pueda presentar una demanda para el cobro de la prestación de la indemnización por la improcedencia. Muchas gracias, Encarna. La siguiente pregunta, por favor. A los 3 días de abrirse el plazo para presentar la solicitud para la ayuda Plan Impulsa de la Comunidad de Madrid, cerraron el portal telemático indicando lo siguiente: el programa Impulsa COVID-19 ha tenido una aceptación tal que en sus 3 días ha recibido 22.000 consultas y 5.000 solicitudes, agotando así la primera dotación presupuestaria. La Comunidad de Madrid suspende temporalmente la recepción de nuevas solicitudes para acometer con la mayor celeridad posible los trámites y abrir nuevamente la tramitación. La pregunta es, ¿creéis que podrá volver a presentar solicitudes? Gracias. Yo no conozco con detalle los requisitos para acceder al plan Impulso de la Comunidad de Madrid. No sé si se había abierto a pública concurrencia, pero daba igual, estableciendo un plazo, daba igual en qué momento presentaras la solicitud, si había otros motivos para poder acceder a ese plan, o si la Comunidad de Madrid regulaba que se daba solamente a los primeros que lo solicitaran. Claro. Yo entiendo que no puede ser así y que tendrán que abrir un nuevo plazo para la tramitación. Otra cosa es que solamente van a tener derecho a ello por la partida presupuestaria que se haya dotado y no más allá de la partida presupuestaria. Eso es que creo que era así, Rosa, que dotaba un fondo y entonces ese fondo ya en los primeros días se ha visto saturado. Entonces, puede que lo abran otra vez, entiendo que si dotan esa partida presupuestaria nuevamente, pero... Muchas gracias, Rosa, muchas gracias, Encarna. La siguiente pregunta, si consideran que la condición de la obligación del mantenimiento del empleo durante 6 meses desde la reanudación de la actividad a la que hace referencia la disposición adicional sexta se refiere solo a los ERTEs del artículo 22 y no a los del artículo 23.
Sí, nosotras entendemos que se refiere solamente a los ERTEs del artículo 22, a los ERTEs tramitados como causa de fuerza mayor, porque son los que van a tener los beneficios empresariales, los beneficios de reducción de las cuotas, del abono de las cuotas de la Seguridad Social al 100% para las empresas de menos de 50 trabajadores y al 75% para las empresas de más de 50 trabajadores. Con lo cual, ese compromiso de mantener la actividad no se refiere a los ERTE que se tramiten como causas objetivas. Claro, es que quizá no hemos explicado que los ERTE objetivos, la empresa no paga el salario porque los trabajadores perciben la prestación, pero sigue manteniendo las cuotas a seguridad social. De acuerdo. La siguiente pregunta, por favor, muchas gracias. ¿Cómo sabe un empleado de un ERTE si está aprobado dicho ERTE, si está aprobada su prestación, la cuantía de esta, qué mes comenzará a recibir por parte del SEPE este importe, por la empresa o por el SEPE será informado? A ver, ¿cómo sabe el trabajador o el empleado si está aprobado el ERTE o no? Lo va a saber en la medida que lo sepa el propio empresario, que ahí es un poco donde sí se está dando mucha causística y donde además podemos un poco ver cuál es la situación o cómo se está resolviendo por parte de la Administración estos expedientes administrativos de regulación de empleo. Es verdad que el colapso que se ha sufrido, por dar algún dato un poco ilustrativo, en el peor año de la crisis, en el año 2008-2009, que es el peor dato de tramitación de expedientes de regulación de empleo en nuestro país, se tramitaron ERTEs que afectaron a 549.282 trabajadores. De estos, solo 8.000 fueron por causas, o por 8.676 fueron por fuerza mayor. No tenemos el dato definitivo de a cuántos ERTE se han presentado y a cuántos trabajadores se van a ver afectados. Se oye en los medios de comunicación que los ERTE presentados durante estos días pueden terminar afectando en torno a 1,5 millones, 2 millones de trabajadores. Pero entre el 16 de marzo y el 7 de abril se tramitaron 659.791 prestaciones. ¿Qué sucede? Que el colapso que ha tenido la Administración está llevando a distintas situaciones. Nosotros hemos tramitado ERTEs en distintas comunidades autónomas y algún ERTE de ámbito nacional. Y la respuesta que hemos tenido en cada ámbito, en cada comunidad, ha sido totalmente distinta. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha tenemos la experiencia de que el 100% de los que hemos presentado han sido resueltos. En los ERTEs que hemos presentado de ámbito nacional, que son los que se tramitan en el Ministerio de Trabajo, en los que presentamos los primeros días se resolvieron de forma muy rápida, pero los que hemos presentado con posterioridad ya ha pasado el plazo de los 5 días y no se han resuelto. En la Comunidad de Madrid el colapso yo creo que ha sido absoluto, porque es verdad que yo creo que es donde más ERTEs han debido tramitar y el volumen ha llevado a que nosotras las resoluciones que tenemos de ERTEs de la Comunidad de Madrid sean diciéndonos que ha transcurrido el plazo y que el ERTE está autorizado por silencio administrativo. Entonces, en el momento en que la empresa se entere de que está resuelto, en este caso en la Comunidad de Madrid y en casi todos ya prácticamente por silencio administrativo, porque han pasado los 5 días que tenían para resolverlos, podrá comunicárselo a sus trabajadores. Y lo que sí se ha hecho por parte de la empresa es comunicar al SEPE los datos para el abono de la prestación. Entonces, yo creo que el trabajador lo va a saber porque se lo va a comunicar su empresa y porque el propio SEPE va a resuelve la tramitación de las prestaciones. ¿Cuándo se va a empezar a pagar? Pues un poco de los datos que hemos visto y de la información que ha ido dando el SEPE, en el mes de abril van a cobrar en torno a 600.000 trabajadores. Yo creo que el resto van a cobrar la prestación en el mes de mayo, que no la van a cobrar ya en el mes de abril. Entonces, ajustamos al 12 y el desempleo se abona el día 10. Muchas gracias, Rosa. La siguiente pregunta, ¿se puede pasar de un ERTE a un ERE por los mismos motivos de estado de alerta? Gracias. La diferencia del ERTE con respecto al ERE, uno es en relación a la suspensión o reducción de los puestos, es temporal, y el otro ya es definitivo, es la extinción de los contratos. Entonces,
A ver, por analogía con respecto a los despidos objetivos, y ahora vemos qué opina mi compañera Rosa, yo entiendo que se puede hacer un ERE para la extinción de los contratos de trabajo, pero entiendo que no se podrá alegar la causa del COVID para beneficiarse de las indemnizaciones de 20 días. Digo en similitud o analogía con los despidos improcedentes. Entonces, creo que se podrá igualmente hacer, pero teniendo en cuenta las indemnizaciones que se van a pagar a los trabajadores. ¿Puedo despedir? Sí, pero hay que ver a qué indemnización. Es que la diferencia del ERTE con respecto al ERE es el tiempo. Uno es temporal, la suspensión es reducción, y el otro ya es la extinción de los contratos. Entonces, a ver qué opina Rosa, pero entiendo que... Yo creo que es una pregunta que nos puede abrir bastante debate. Claro. Sí. Bueno, y a eso de debatir nos encanta, y de tener posiciones distintas y ver si llegamos a acuerdos, pues mucho más, ¿no? Yo creo que pasar de un ERTE a un ERE, entiendo que la situación que se nos puede dar es que hemos tramitado un ERTE, pero a pesar de la tramitación de ese ERTE y a pesar de los beneficios que se han incluido para las empresas, porque la empresa se vea en la situación de que no va a poder mantener su actividad y va a tener que ir a un expediente ya de extinción. Entonces, yo creo que si tramitas un ERE a continuación del ERTE, aunque el origen de ese ERE vaya a ser el estado de alerta o la crisis sanitaria, vas a perder los beneficios que se habían incluido en el ERTE por causa de fuerza mayor. Y que nos iríamos a una indemnización de 33 días en lugar de 20. Pero también ese ERE se debería abrir un proceso de negociación con los representantes de los trabajadores. Entonces, claro, si estamos hablando de una empresa que tramita que lo que está adoptando es una medida de extinción de contratos para evitar un cierre total de la empresa, y hay un pacto con los representantes de los trabajadores, pues tendríamos que estar a la negociación colectiva y a lo que se pacte entre la empresa y los trabajadores en la comisión, en el periodo de consultas que se tendrá que abrir para la tramitación de ese ERE. Un tema, yo creo que como bastante interesante, porque además no se han tramitado, no es una situación habitual que se tramite un ERTE de fuerza mayor y a continuación haya que tramitar un ERE. A nosotras nos encantaría entrar a poder ver cómo se tramita ese expediente. Claro, muchas gracias. La siguiente pregunta. Actualmente hay problemas de abastecimiento de equipos EPI contra el COVID. ¿Las empresas pueden ejercer temporalmente sin ellas? En caso de hacerlo, ¿se podrían derivar sanciones o responsabilidades? El artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya recoge, toda la Ley de Prevención recoge la obligación de garantizar la seguridad de los trabajadores. Entonces, ¿puede la empresa iniciar la actividad y mantener la actividad si no tiene los EPIs para garantizar la seguridad de los trabajadores? Mi respuesta inicial sería que no. Tendría que buscar, a través de los representantes de los trabajadores o a través de los propios trabajadores, negociación o acuerdos para continuar la actividad, pero con las garantías suficientes. Además, la propia Ley de Prevención protege al trabajador y le habilita, tanto al trabajador de forma individual, tiene capacidad para interrumpir su actividad si el empresario no le facilita los medios adecuados. Y también los representantes de los trabajadores, a través de los comités de empresa y de los servicios de prevención y delegados de prevención, tienen la capacidad, esto sobre todo en empresas grandes, de paralizar la actividad de la empresa. Tendrían que adoptar el acuerdo los representantes de los trabajadores y comunicarse al empresario y a la autoridad laboral. Y debe ser la autoridad laboral, la Inspección de Trabajo, la que en el plazo de 24 horas decida si se puede realizar la actividad en las circunstancias que se están produciendo en la empresa o no se puede realizar la actividad. Nosotras lo que sí haríamos sería, sobre todo, antes de entrar en ese nivel de conflicto, es un llamamiento tanto al diálogo, tanto a los trabajadores como a los representantes de los trabajadores. Porque aquí, además, ante la situación que nos encontramos de crisis sanitaria,
El empresario tiene que garantizar la seguridad de sus trabajadores e intentar mantener la actividad. Y el empresario tiene que hacer todo lo posible para protegerse y también para facilitar que continúe la actividad de su empresa, porque al empresario le importa mucho no perder o que su empresa continúe con su actividad, pero al trabajador también, que por supuesto no quiere perder su puesto de trabajo. Entonces, nosotros recomendaríamos sobre todo diálogo y buscar soluciones a cada caso concreto. Y sí se pueden derivar responsabilidades y sanciones para la empresa. Muchas gracias, Rosa. La siguiente pregunta, si la empresa ha pagado 15 días de marzo, ¿el SEPE abonará al trabajador en mayo lo correspondiente a esa quincena restante de marzo y el mes completo de abril? Claro, por supuesto, si hemos tramitado con fecha 16 de marzo el ERTE con fecha de efectos, la empresa ha pagado los 15 primeros días y la cotización de esos días y a partir de ese momento se va a encargar ya el SEPE con el 70% de esa mitad de salario. Y, por supuesto, si sigo en abril estando inmerso en el ERTE, también abril me lo va a pagar el SEPE. Muchas gracias, Encarna. A ver si hay alguna pregunta más. Sí, creo que hay una pregunta más. Correcto. ¿Qué sucedería si, habiéndose cumplido el plazo legal para que la autoridad laboral resuelva sobre el ERTE fuerza mayor, se presenta y después se deniega por entenderse que no se cumplen los requisitos? Si se deniega, por supuesto, por no cumplir los requisitos, si nos contestan diciendo que no podemos acogernos al ERTE, lo que conlleva que no va a percibir el paro el trabajador y es el empresario el que tiene que cubrir esas retribuciones. Y, por supuesto, si no tiene causa, pues tendrá que buscar otra medida para arreglar la situación. Si es Muy que la bien. tiene. De acuerdo, bueno, pues muchísimas gracias a Rosa Alcalá y a Encarna Bravo por participar hoy en esta webinar que ha sido de enorme utilidad en este momento de incertidumbre. Es muchísimo el interés que ha despertado, son muchísimas más las preguntas que tenemos, pero nos resulta materialmente imposible. Además, a las 8 de la tarde tenemos que salir todos a aplaudir. Y sí os rogaría a todos aquellos y aquellas que tengáis interés en formular vuestra pregunta, que lo hagáis. Aquí lo tenéis en la pantalla a través de www.ieavanzado.com, recursos online. Y aquí abajo tenéis el correo electrónico del Instituto de Emprendimiento Avanzado, info@ieavanzado.com. Os agradezco muchísimo vuestra dedicación a vuestra labor diaria, que en este momento es más necesaria que nunca, ya que hay mucha gente con muchas dudas, mucha incertidumbre ante la nueva situación que se nos presenta. Quisiera también aprovechar la ocasión, si me permitís, Rosa, Encarna, por favor, a todos nuestros seguidores, todas las personas que tienen interés en saber un poquito más, de poner un poquito más de luz en la situación que está pasando, que está ocurriendo, por favor, el martes día 14 a las 17 horas tendremos otra charla que analizará la situación desde un punto de vista económico y la persona encargada de realizarla será don Antonio Miguel Carmona. Como veis hoy, tanto Rosa como Encarna han abordado situaciones en el ámbito laboral que nos afectan a todos, y el martes tenemos la oportunidad de ver el ámbito económico tanto a nivel nacional como internacional y ver qué más consecuencias va a tener esta pandemia que nos afecta a todos. Bueno, no me queda más que despediros. Muchísimas gracias, Rosa, muchísimas gracias, Encarna, y ante el interés que hay, quizá me gustaría convocaros para otra próxima
clase magistral, porque yo creo que la situación va a ir evolucionando conforme pasen los días y se crearán muchos nuevos supuestos de hecho y realidades que serán cambiadas